¿Y si todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos está profundamente equivocado? A veces me detengo a pensar en ello. Vivimos en una galaxia con miles de millones de mundos, auténticos océanos de posibilidades extendiéndose más allá de lo que la imaginación humana puede abarcar. Y aún así, nos comportamos como si fuéramos la única chispa de inteligencia en un universo oscuro, silencioso y vacío. Pero, ¿y si ese silencio no fuera vacío? ¿Y si no estuviéramos tan solos como creemos? ¿Y si, de hecho, ya hubiéramos recibido una visita que desmonta todas nuestras suposiciones? Quiero contarte algo que no solo desafía la ciencia moderna, desafía nuestra identidad como especie. Algo que, cuando lo escuché por primera vez, me heló la sangre de una manera que ningún experimento en un laboratorio ha logrado jamás. Recuerdo vívidamente el instante en que escuché aquel nombre, Triatlas. Al principio sonaba casi poético, como un mito antiguo susurrado por civilizaciones que ya no existen. Un nombre digno de los antiguos titanes. Pero ese encanto se rompió en cuanto entendí lo que realmente significaba. En algún punto más allá de los confines invisibles de nuestro sistema solar, un objeto gigantesco avanzaba hacia nosotros, deslizándose con el silencio de una sombra cósmica. Pero lo que más me inquietó no fue su tamaño, sino su intención. Esto no era un simple pedazo de roca errante, un vagabundo interestelar más. No, lo que venía en camino era algo distinto, algo que parecía moverse con propósito. Astrónomos alrededor del mundo comenzaron a recibir las primeras imágenes, y lo que vieron los dejó sin palabras. Una estructura luminosa, un cuerpo que se movía con una precisión que solo podría describirse como matemática. No un movimiento caótico como el de un cometa, no un giro irregular como el de un asteroide. Era una trayectoria perfecta, limpia, elegante, casi como si alguien hubiese trazado su camino con la caligrafía propia de la inteligencia. Y fue en ese momento cuando incluso los científicos más escépticos, aquellos que jamás pronunciarían palabras como anomalías sin acompañarlas de una carcajada, comenzaron a sentirlo. Este visitante no era ordinario. Al principio, muchos intentaron tranquilizarse calificándolo como una simple curiosidad astronómica, una rareza más del vasto catálogo de viajeros que cruzan el espacio interestelar. Después de todo, ya habíamos visto antes cuerpos que venían de fuera del sistema solar, ¿verdad? Pero los días pasaron, y los datos comenzaron a decir algo muy distinto, algo que no encajaba, algo que desafiaba todo lo que creíamos comprender sobre el comportamiento natural de los objetos cósmicos. El tamaño de aquel visitante era colosal. Las primeras estimaciones hablaban de entre 6 y 9 millas de diámetro, lo cual lo convertía en un gigante comparable a la extensión de toda la isla de Manhattan. Imagínalo por un segundo. Un objeto del tamaño de una ciudad entera avanzando en línea recta hacia el corazón de nuestro vecindario cósmico. Su superficie, en lugar de la rugosidad típica de un asteroide, brillaba con un tono metálico, un reflejo desconocido para nuestros telescopios. No era roca, no era hielo, era otra cosa, algo que ninguna clasificación existente podía describir con exactitud. Y luego estaba su velocidad. Aquel cuerpo se desplazaba a más de 130.000 millas por hora. Con esa velocidad, podría cruzar desde Nueva York hasta Los Ángeles en algo más de un minuto. La mente humana simplemente no está diseñada para procesar semejantes magnitudes. Pero lo verdaderamente inquietante no era la cifra, sino el hecho de que seguía siendo constante. Nada natural se mueve así. Nada. La NASA, en sus primeros informes, confirmó en voz baja lo que todos temían admitir en público. Triatlas no obedecía a las leyes gravitacionales como cualquier objeto normal. No estaba cayendo hacia el Sol. No estaba describiendo la curva errática típica de los cometas. Avanzaba como si siguiera un plano, una ruta, un mapa invisible. La gravedad del Sol, una fuerza capaz de desviar mundos enteros, debería haberlo frenado, curvado, capturado. Pero no lo hizo. El visitante avanzó como si la gravedad misma no existiera para él, como si respondiera a algo más. Ahí fue cuando comprendimos que estábamos ante algo que no solo era extraño, sino imposible según nuestros propios modelos. Cuando los datos no encajan, la ciencia tiene dos opciones: forzar los datos para sostener nuestras creencias, o aceptar que quizá nuestras creencias están equivocadas. Aquella noche, mientras observaba la pantalla iluminada por la trayectoria perfecta de aquel objeto, supe que lo que venía en camino no era solo un visitante interestelar. Era un examen para la humanidad entera. Fue entonces cuando comenzaron los susurros.
Teorías que normalmente tardan décadas en abrirse paso en la comunidad científica empezaron a surgir en cuestión de horas. Algunos colegas especulaban que quizá Triatlas había pasado cerca de un agujero negro, obteniendo un impulso gravitacional que explicara su trayectoria imposible. Otros sugerían que podía estar compuesto de un tipo de materia exótica, una que aún no aparece en nuestros libros de física, pero que podría comportarse de formas que apenas empezamos a imaginar. Pero ninguna de esas explicaciones sobrevivió el escrutinio más básico, porque la clave no estaba en su tamaño, ni en su brillo, ni siquiera en su velocidad. La clave estaba en la precisión. Aquel objeto se movía con la exactitud de un reloj cósmico, cada centímetro de su recorrido sincronizado, limpio, sin el más mínimo temblor aleatorio. No había desviaciones, ni fragmentos desprendidos, ni variaciones de luz típicas de un cuerpo en rotación. Era como si cada microsegundo de su movimiento hubiera sido calculado con anticipación, siglos antes incluso de entrar en nuestro sistema solar. Y fue en ese momento cuando mi propio trabajo, durante años tachado de polémico y demasiado atrevido, volvió a la superficie. Años atrás, me atreví a sugerir que Oumuamua, aquel extraño visitante interestelar, podría no haber sido completamente natural. La idea fue recibida como una herejía científica. Pero ahora, con Triatlas dibujando en el espacio una trayectoria tan perfecta que parecía una firma, los mismos científicos que antes me ridiculizaban empezaron a citar mis conclusiones. Porque, al final del día, lo que importa no es la opinión, son los datos. Y los datos gritaban algo imposible. Recuerdo la primera vez que vi las proyecciones orbitales en la pantalla holográfica. La línea que representaba el recorrido de Triatlas no era la línea irregular y caótica que dibujan los cometas que estudiamos desde hace siglos. Era una línea pura, elegante, la clase de curva que solo aparece cuando existe intención detrás de la trayectoria. El objeto pasaría cerca de Marte, luego cerca de la Tierra, después rozaría la órbita de Venus, y finalmente seguiría su camino hacia Júpiter antes de desaparecer hacia el frío exterior. 4 planetas, 4 puntos estratégicos de observación. Una secuencia tan perfecta que parecía coreografiada por manos invisibles. Las probabilidades de que un objeto natural siguiera un camino así eran inferiores a una entre 20.000. En otras palabras, si 20.000 viajeros interestelares cruzaran nuestro sistema solar, solo uno, por pura coincidencia, podría tomar una ruta similar. Y ese uno estaba aquí, justo ahora, acercándose paso a paso hacia el corazón de nuestra vecindad astronómica. En ese instante, ya no se trataba de un simple visitante. Se trataba de una misión. Una misión que parecía observarnos, estudiar nuestros mundos, analizar nuestras órbitas, como si buscara comprender a los habitantes de este pequeño rincón del cosmos. Algo estaba mirando hacia adentro. Y por primera vez en la historia, la humanidad comenzaba a darse cuenta de que, quizá, había sido observada durante mucho más tiempo del que imaginábamos. Cada noche, mientras apuntábamos nuestros telescopios hacia lo más profundo del cielo, nuevas capas de misterio se revelaban ante nosotros. Lo que más me inquietó no fue su tamaño, ni su velocidad, ni siquiera su trayectoria imposible, sino su luz. La luminosidad de Triatlas no variaba como lo haría un cuerpo que gira al azar reflejando la luz del sol. No, su brillo tenía un ritmo, un pulso, una especie de respiración cósmica que se repetía, suave y constante, cada 47 segundos. No era lo suficientemente fuerte como para llamarlo un mensaje, pero era imposible confundirlo con un fenómeno natural. Algo allí afuera estaba activo. La comunidad científica comenzó a fracturarse. Unos insistían en que todo era coincidencia, que estábamos proyectando nuestros miedos sobre un simple trozo de roca. Otros, entre los cuales me incluyo, sabíamos que el universo rara vez nos da patrones tan claros sin razón. Siempre he dicho que cuando escuchas cascos en el desierto, no siempre debes asumir que es un caballo, porque, a veces, muy de vez en cuando, es algo que jamás hemos visto antes. Y lo que más me estremecía no era la presencia de Triatlas, sino su momento. Había entrado al sistema solar interior en el instante exacto en el que nuestra tecnología, nuestros telescopios, nuestros sensores, nuestras redes de análisis, era finalmente lo suficientemente avanzada como para detectarlo. Un siglo atrás habría pasado desapercibido. Un milenio atrás, lo habríamos llamado leyenda. Pero justamente ahora, justo cuando la humanidad desarrolló los ojos para verlo, apareció. ¿Coincidencia? ¿O una sincronización tan perfecta que parecía coreografiada por una mente superior?
Cuanto más lo observábamos, más evidente se volvía su intención. Primero, su paso junto a Marte, un desliz elegante, rozando la órbita del planeta rojo a unos 17 millones de millas, como un explorador que apenas roza un territorio desconocido. Luego, su aproximación a la Tierra, 167 millones de millas, pero en un punto estratégicamente oculto detrás del resplandor del Sol. Cuando estuviera más cerca de nosotros, la Tierra estaría al otro lado del disco solar, invisible, incapaz de observarlo directamente, como si hubiera elegido el ángulo perfecto para no ser visto. Por primera vez en mi vida, sentí algo que los científicos rara vez admitimos. Miedo, no el miedo infantil a lo desconocido, sino el miedo maduro, profundo, inevitable, al conocimiento que nos negamos a aceptar. Porque si TRI Atlas era una sonda, si era un dispositivo diseñado para viajar entre estrellas, entonces una verdad escalofriante se hacía inevitable. Nunca hemos estado solos. Y, quizás, nunca lo hemos estado. Observé con atención cómo los analistas de la NASA reconstruían la trayectoria de TRI Atlas utilizando datos orbitales de altísima precisión. Cuadro por cuadro, cada milésima de segundo, examinaban sus ángulos, su velocidad, las sutiles variaciones en la reflexión de la luz. Y mientras lo hacían, una palabra se repetía en mi mente como un mantra inquietante: consistencia. Cada maniobra coincidía exactamente con la trayectoria ideal, la más eficiente energéticamente, la más estable, la más deliberada. No era la clase de movimiento que esperarías de un objeto dejado a merced del caos del espacio. Era la clase de movimiento que solo verías en una máquina diseñada para viajar por el cosmos con una elegancia aterradora. Incluso los escépticos más tercos comenzaron a quedarse en silencio. Luego llegó una filtración. Un documento interno de Harvard, nunca destinado al público, decía: TRI Atlas demuestra un comportamiento incompatible con fenómenos naturales conocidos. La propulsión artificial no puede descartarse. Es la clase de frase que, si se pronunciara en una conferencia global, podría cambiar la historia humana de un día para otro. Recuerdo claramente la sensación que me recorrió al ver la proyección holográfica de su trayectoria. Una línea luminosa serpenteando entre las órbitas de los planetas, observándolos uno por uno, como si tomaran notas silenciosas de cada mundo que encontraba a su paso. No lo supe de inmediato, pero algo en mi interior ya entendía la verdad. Este objeto no solo estaba pasando por aquí, estaba examinándonos. Y entonces ocurrió algo que congeló la sangre de todos los que estábamos analizando su comportamiento. Una simulación final reveló que, después de pasar cerca de Júpiter, TRI Atlas no huiría hacia el espacio interestelar como cualquier cuerpo natural lo haría. No, la animación mostró algo imposible. El objeto reduciría su velocidad, aplicando una especie de freno invisible, hasta quedar atrapado en una órbita estable alrededor del Sol, justo entre Júpiter y Marte. Una órbita desde la cual tendría una vista perfecta de la Tierra, una vista constante, una vista sin obstáculos, una vista diseñada para observarnos sin interrupciones. Intenté explicarle a mis estudiantes lo que eso significaba. Reducir la velocidad de un objeto de esa masa, viajando velocidades interestelares, no es algo que la naturaleza haga por accidente. Una maniobra así requeriría energía colosal, tecnología avanzada y, lo más importante, intención. A esa escala, no hay explicaciones fáciles. No hay cometas que frenen de esa manera. No hay asteroides que entren voluntariamente en órbitas estables. Hay máquinas. Hay ingenieros, hay mentes. Y mientras reflexionaba sobre todo esto, un pensamiento comenzó a consolidarse dentro de mí. Un pensamiento tan antiguo como el fuego, y tan reciente como las dudas que nos despiertan en mitad de la noche. Si TRI Atlas fue enviado por otra civilización, entonces partió de su hogar hace aproximadamente 8.000 años. 8.000 años. Un tiempo en el que nuestros antepasados apenas estaban aprendiendo a levantar ciudades, a cultivar la tierra, a grabar símbolos en tablillas de arcilla, mientras nosotros aprendíamos a sobrevivir con herramientas rudimentarias. Alguien más, muy lejos, quizá ya había detectado nuestras primeras luces en la oscuridad. Y la idea más perturbadora no es que nos hayan encontrado ahora, es que podrían haber estado observándonos durante milenios. Porque si ellos enviaron TRI Atlas cuando nosotros apenas dominábamos la agricultura, entonces esto no es un primer contacto, es un seguimiento, un regreso. Y ese descubrimiento,
nos condujo directamente a una de las ideas más inquietantes jamás concebidas por el pensamiento humano, la hipótesis del bosque oscuro. Permíteme contártela como yo mismo la entiendo. Imagina el universo no como una vasta llanura luminosa donde las civilizaciones comparten conocimientos como viejos amigos alrededor de una fogata. No, imagínalo como un bosque inmenso, denso, silencioso, envuelto en una oscuridad eterna. En ese bosque, cada civilización es un cazador, un ser frágil, precavido, temeroso de hacer ruido. Y cada sombra oculta a otro cazador, otro ser inteligente que, como tú, intenta sobrevivir sin revelar su posición. La primera regla de ese bosque es simple. Quien se hace escuchar, muere. Porque en un cosmos donde no conoces las intenciones, ni las capacidades, ni la moral de otras inteligencias, revelar tu ubicación es un riesgo inimaginable. Nadie habla, nadie grita, nadie se presenta. Todos observan, todos escuchan, todos esperan. Y entonces surge la pregunta más perturbadora de todas. ¿Qué significa que nosotros no hayamos guardado silencio? Porque mientras otras civilizaciones hipotéticas podrían haber vivido milenios en un silencio absoluto, esperando, escondiéndose, nosotros hicimos exactamente lo contrario. Transmitimos ondas de radio en todas direcciones. Enviamos señales que cuentan nuestra historia, nuestras matemáticas, nuestra música. Lanzamos sondas con discos dorados que gritan al universo entero. Aquí estamos. Somos humanos. Ven a conocernos. Actuamos como si el universo fuera una fiesta amistosa. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si no debimos hablar primero? ¿Y si esa decisión, tan inocente, tan humana, fue interpretada por alguien como el rugido de una especie temeraria en medio del bosque oscuro? Mientras analizaba el comportamiento de Tri y Atlas, no podía quitarme ese pensamiento de la mente. La trayectoria perfecta, la sincronización con nuestra tecnología moderna, el silencio absoluto, el ritmo pulsante cada 47 segundos, como el latido de una bestia dormida o el testigo de una máquina vigilante. Era imposible ignorarlo. Quizá Tri Atlas no está aquí para comunicarse, sino para confirmar. Quizá no vino a saludarnos. Quizá vino a observar, a catalogar, a determinar si somos una amenaza, una anomalía o simplemente otra especie que ha cometido el error mortal de revelar su posición en el bosque. Mientras contemplaba estos datos, esta posibilidad, sentí algo que pocas veces admito en público. Un escalofrío, un temor que no nace de la ignorancia, sino del conocimiento. El tipo de temor que surge cuando comprendes que la historia de tu especie podría estar entrando en un capítulo completamente nuevo, y no hay forma de retroceder. Pensábamos que éramos exploradores observando el universo. Pero, ¿y si desde el principio fuimos nosotros los observados? ¿Y si todo este tiempo, desde hace miles de años, el universo ha permanecido en silencio, no porque esté vacío, sino porque está esperando? Esperando el momento en que nosotros hablamos más alto de la cuenta. Esperando el momento en que, finalmente, alguien allá afuera decide que ya es hora de mirar hacia este pequeño punto azul llamado Tierra. Hoy, y Atlas continúa su órbita silenciosa, encajado en una posición privilegiada desde la cual puede observar nuestro planeta sin interrupciones. Cada 47 segundos, el pulso vuelve a aparecer, constante, inmutable, como si fuera un metrónomo cósmico marcando el tiempo de algo que aún no comprendemos. Algunos colegas afirman que es simple interferencia. Otros creen que es una señal esperando respuesta. Pero para mí, es otra cosa. Un recordatorio. Un recordatorio de que el universo no está obligado a consolarnos, ni a coincidir con nuestras expectativas infantiles sobre la vida extraterrestre. El universo no nos promete seguridad, solo nos ofrece verdad. Y la verdad, por incómoda que sea, resuena en los datos que recibimos cada noche. Construimos radiotelescopios para escuchar voces entre las estrellas, esperando encontrar civilizaciones parecidas a nosotros, curiosas, amigables, soñadoras. Buscábamos reflejos, buscábamos compañía, buscábamos pruebas de que no habíamos escrito nuestra historia en un vacío gigantesco. Pero lo que encontramos no fue un reflejo, fue un espejo que no sostiene a un ser humano, sino algo distinto, algo que observa desde una distancia inimaginable, algo que quizá no nos comprenda en absoluto, o peor aún, algo que nos comprende demasiado bien. Tal vez no debimos encontrarlo. Tal vez la aparente quietud del cosmos era una forma de misericordia, una decisión silenciosa del universo para mantenernos ignorantes
por ende, seguros. Aún así, no puedo apartar la vista. Cada noche regreso a los datos. Cada noche examino los patrones. Las lecturas electromagnéticas, las fluctuaciones térmicas, las pequeñísimas alteraciones orbitales. Y cada noche me digo a mí mismo que encontraremos una explicación natural, que todo esto, en el fondo, puede tener una respuesta simple. Pero algo en mi interior conoce la verdad, la simetría, la precisión, el ritmo. Todos susurran lo mismo, con una claridad que ningún instrumento necesita confirmar. No somos los primeros en anhelar el cielo, solo somos los últimos en ser descubiertos. Este es el núcleo de la ciencia auténtica. Seguir los datos incluso cuando nos arrastran hacia conclusiones que preferiríamos no aceptar. Los datos no mienten. Tan solo esperan que tengamos el coraje de escucharlos. Y los datos sobre TRI y Atlas están gritando. Por eso, hoy dejo una pregunta no como científico, sino como ser humano. Ahora que el universo ha respondido, ¿qué hacemos? ¿Nos atrevemos a hablar de nuevo, a enviar una señal hacia la oscuridad cargada de esperanza y arrogancia humana? ¿O aprendemos, demasiado tarde, a permanecer en silencio en el bosque? Sea cual sea nuestra decisión, hay algo que ya no cambiará. TRI y Atlas seguirá allí, orbitando en calma, observando con paciencia infinita, como si hubiese esperado milenios por este momento, quizá aguardando a que evolucionemos lo suficiente para entenderlo, o quizá esperando otra cosa, la señal adecuada, el evento correcto, la decisión final que aún no hemos tomado. Tal vez el universo no necesita conquistas, naves de guerra ni invasiones para imponerse. Tal vez le basta con permitirnos comprender lo diminutos que somos. Y en esa comprensión, finalmente vemos lo que siempre estuvo frente a nosotros. El universo no está vacío, está vivo, está consciente y está mirándonos directamente.